Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo de su podcast, El Club de Emprendedores. Para una sociedad, la comunicación es supremamente importante para entender la cultura y cómo funciona una sociedad, pero también queremos entender cómo es crear una narrativa en torno a un oficio tan antiguo como es cocinar. ¿Qué más, Julián? ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le ha ido? No, muy bien. Hoy súper contento porque esa pregunta que tú haces, hoy tenemos la persona que nos va a ayudar a entender esa respuesta, cómo comunicar. La gastronomía puede ser apasionante, puede ser relevante y pues hoy nos acompaña un gran cocinero, un líder social, promotor de muchas iniciativas gastronómicas. Le damos la bienvenida, una bienvenida a Juan Felipe Rojas, también conocido como cocinero salinero. Juan Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación al Club de Emprendedores. De verdad, qué chévere que estén haciendo esto en Sabana Centro, en Sabana Occidente, perdón. Claro que sí. Claro que sí. Lo importante pues es, gracias por venir y Juan Felipe, pues empecemos primero contándonos un poco de tu trayectoria y de dónde sale tu nombre cocinero salinero. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Rojas, nací en el municipio de Zipaquirá. Actualmente vivo en Cogua, en las montañas de la región del Neusa, en una vereda muy hermosa que se llama Patacica. Desde muy pequeño siempre he estado en las cocinas. Soy quinta generación en tema de gastronomía tradicional. Mi abuela y mi tía abuela fueron las fundadoras del primer restaurante a manteles que tuvo el municipio de Zipaquirá, que se llamaba El Mesón. Y de ahí empieza a nacer ese amor por las cocinas. Desde muy chiquito me metía a curiosear, a hablar con doña Blanquita, con las cocineras que tenía allí mi abuelita, con mi abuelita, con algunas de las que también fueron nanas de nosotros, pero que también hacían parte de esos restaurantes que tenía la familia Rojas, pero sobre todo las hermanas Monroy. Luego fui padre. Me salí de estudiar comunicación social y periodismo en ese momento y ahí es donde decido entrar a estudiar cocina. Primero entro a estudiar al SENA de Chía y allí fue donde empecé a trabajar la investigación gastronómica. El nombre de cocinero salinero se da hace 3 años porque siempre había sido el chef Juan Felipe Rojas o el cocinero. A mí me gusta más la palabra cocinero. Hablamos de cocinas tradicionales, hablamos de la cocina colombiana, la cocina cundinamarquesa y me gusta más la palabra cocinero porque podría ser chef salinero y hay personas que inclusive me dicen chef salinero, pero amo más la palabra cocinero, me identifico más y al momento de comunicar, que es lo que va a pasar en este capítulo, me encontraba con un gran amigo con el que he trabajado bastante, que es el director y comediante, creador de Los Comediantes de la Noche, valga la redundancia, Diego Camargo. Y Diego Camargo me va a etiquetar en una historia en las redes, en Instagram. Yo en ese momento, hace 3 años, tenía como 300 seguidores en Instagram y tenía un nombre larguísimo. Juan Felipe Rojas 8714. 87 el año que nací, 14 la fecha de nacimiento. Y Diego me dice, esto está muy largo. Entonces yo como que de momento le digo, no, entonces venga, me pongo cocinero salinero. Claramente porque era de Zipaquirá y amaba la palabra cocinero. Y él me dice, hermano, esa es. Me quita el celular y él mismo cambia el nombre en Instagram. Y ahí empieza a elevarse mis seguidores orgánicamente, nunca he pagado. Y de ahí empiezo a construir la marca Cocinero Salinero. Excelente. Hacia la comunicación, hacia todo lo que tiene que ver también con ese posicionamiento y el marketing que hoy en día hay en las redes sociales y sobre todo en Instagram para los cocineros. Digamos, aquí queremos ya empezar a entrar en materia y entendemos que los alimentos y la cocina funcionan también como un medio para transmitir valores, para transmitir tradiciones dentro de una cultura. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición, con esa afirmación? Sí, claramente yo creo que no solo desde el alimento, sino desde la producción, desde quien lo siembra, desde quien lo cultiva. Ahí es donde se empiezan a construir grandes valores, donde tenemos grandes productos en esa tradición, que hoy en día las nuevas generaciones no se ha logrado comunicar bien, entonces uno coloca las generaciones de la edad de mi hija, generaciones inclusive cerca a mi generación, que cuando uno les habla de un balú, de una guatila, no saben qué es. Cuando les habla de unos nabos, de unos cubios, la palabra de mi hija es guácale, sin saber qué es. Y es ahí donde no hemos sabido transmitir en algunos ingredientes. Pero creo que hoy en día
desde el lado de la gastronomía kilómetro cero, desde la despensa agrícola que nos brinda el territorio, sobre todo acá en Sabana Occidente, que nos brinda muchísimo abastecimiento, no solo para esta provincia, sino para Bogotá también y para Cundinamarca. Tenemos grandes, ahorita cuando venía en el bus, uno ve grandes cultivos aquí en la entrada nomás de Faca, y en la entrada de Mosquera, donde ahorita se veía el camión y estaban sacando legumbres, estaban sacando lechugas, acelgas de colores, que en la gastronomía esto es muy, muy bueno, ¿no? No solo hablando del alimento como tal, sino de la palabra cocina también. La palabra cocina desde lo tradicional nos lleva también a comunicar bastantes cosas, y varias cosas de lo que ha pasado en el país se ha centrado en una mesa. Grandes decisiones, hablemoslo desde la política, hablemoslo desde la historia, desde la literatura, se construye en una mesa, a través de un plato. Se construye y se habla y se crea a través de un plato, a través de una preparación, de una receta, o en una cocina, al calor del fogón. Sí, claro, es decir, la misma cocina como tal o el hecho de sentarnos a comer y compartir un plato también hace que nos desclase un poco y podamos tener otro tipo de conversaciones, ¿cierto? Claro, totalmente, totalmente. No, tal vez de pronto saldrá jocosamente, oiga, qué delicia este amasijo, y de pronto le preguntan a la cocinera, oiga, ¿cómo es esa preparación? Pero si estamos en una mesa donde se está construyendo el futuro de Faca y están los políticos de la región, créame que les va a gustar. E inclusive hoy en día muchas de las cosas que se están comunicando en Cundinamarca es su gastronomía. Hoy veo que muchos de los líderes, no solo sociales, sino líderes culturales, políticos, están trabajando y giran en torno a mostrar en el territorio sus imperdibles del lado turístico, pero también su gastronomía. No, no, Juan, pues como tú dices que pues, la comunicación, la comida, nos sirve como un medio de comunicación para transmitir mensajes, historias, tradiciones. ¿Cuál crees tú que son estos canales actuales, ¿no? Hablamos de la actualidad, o los canales que se pueden implementar también para transmitir estos conocimientos, tanto ancestrales, tradicionales, pero también innovadores, para que esto no se vaya perdiendo en el tiempo? Bueno, yo creo que no solo como cocinero, sino como escritor gastronómico, en el año 2023 yo me gano el Premio Nacional de Escritura Gastroturística con un cuento que se llama El Niño de la Sal, que es mi vida, es mi historia en las cocinas con mi abuela y con mi familia. Me doy cuenta, al pasar del tiempo también con el chef Luis Martínez, que el chef Luis Martínez es quien hace parte de la Academia Colombiana de Gastronomía y es quien hace el Premio Nacional de Escritura Gastroturística junto a Colombia a la mesa del viceministerio. Ahí es donde yo me pongo a pensar y digo, hay que hacer una manera, porque hoy es tristemente, mucha gente no le gusta leer, mucha gente no compra un libro, la gente empieza a tener otros formatos como lo que estamos haciendo en este momento con un podcast. Hay gente que gira en torno a ver un video, desde lo documental, desde un audio, ¿cierto? Entonces es donde uno desde la manera literaria puede escribir, pero puede contar, y esa es la creatividad que está pasando en este momento. Algunas cosas con la llegada de la misma inteligencia artificial, Instagram, Facebook, TikTok, es poder hacer ¿qué le digo? Un producto, bien sea audiovisual o bien sea literario, que gire en torno a que las personas en cierta manera no pierdan la costumbre a leer, a ver un buen producto audiovisual, pero sí que sea digerible para que la gente se conecte con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que yo creo desde las redes sociales, que debemos de ser muy creativos, pero también nos puede ayudar a mostrar esas grandes tradiciones del territorio que se están perdiendo finalmente, porque finalmente sabemos que la gastronomía es parte fundamental de la cultura de los territorios y de la misma vida. Y digamos, dentro de esas redes sociales donde tú estás inmerso y estás comunicando precisamente tu sentir y tu forma de trabajo, ¿cómo lo han recibido, digamos, esas nuevas generaciones? ¿Cómo han sentido esa aceptación? Y bueno, de pronto generaciones de antes que no son tan hábiles para manejar de pronto las redes o no están tan inmersas ahí, ¿cómo lo has sentido? No, pues
no solo ha pasado con lo que yo desarrollo, sino en el territorio, con lo que se viene haciendo desde Cundinamarca, desde Colombia, los grandes cocineros. Hoy en día es más fácil demostrar cuál es el plato tradicional o el típico, porque hay una gran diferencia entre tradicional y típico, de un territorio. Y es más fácil podérselo mostrar a la gente con un video, con un reel, con un estado, con algo que tenga una realización audiovisual bonita, creativa, pero contundente a la hora de mostrar pues, el producto final que queremos, que viene siendo esa portadora o ese portador de tradición o esa receta. Eso es lo que debemos de hacer, no solo los cocineros, sino también los que nos encanta y nos apasiona la realización audiovisual. Entonces es lograr mostrar un contenido que sea corto, pero contundente a la hora de poder mostrar para que en todo Colombia, y no solo en Colombia, porque es que esto es lo bueno que está pasando con el Internet, con las redes sociales, y es que alguna persona que ame a Colombia y que quiera escudriñar en la Internet, pero no está viviendo en Colombia, va a poder darse cuenta. Hay mucha gente que se siente emocionada cuando ve que muestran un video de cuál es el plato tradicional de Faca, de Mosquera, de Funza, pero están lejos. O cuando ven una marca importante de tradición de más de 100 años. Tenemos muchas marcas de más de 100 años en el territorio cundinamarqués, marcas de 50 años que giran en torno a los amasijos, que giran en torno a la alta cocina, que giran en torno a la cocina tradicional. Muchísimos aquí en Sabana Occidente, los puedo contar rapidísimo. Están Las Melo en Funza, está Casarola en Mosquera, está tu establecimiento que hace parte también del libro de sabores de Cundinamarca, ¿cierto? Está Sainsé, que también hace parte del libro de sabores de Cundinamarca, que está allí cerca de la biblioteca pública de Faca, ¿no? Con ese delicioso dulce de papayuela. Y hay gente que no está en el territorio y ve esos videos. Entonces eso parece muy chévere que esté pasando en el territorio, ¿no? Y un paréntesis, aquí yo aprovecho que nombraste, ¿cuál es la diferencia entre típico y tradicional? Estaba con la misma pregunta. Típico puede ser, por ejemplo, hay gente que me dice que en Faca, yo no la he probado, hay una hamburguesa grandísima, que creo que se llama María José Parrilla, y que esa hamburguesa es grandísima y que hace parte. Una vez le preguntaba yo a una persona, ¿cuál es el plato típico de Faca? Y me dijo, la hamburguesa. Yo, ¿la hamburguesa? Y me dice, sí. Claramente, ¿qué pasa? Un plato típico no es nacido en el territorio, ¿sí? Como tal, sino viene siendo, por ejemplo, en el municipio de Cogua, donde yo habito. Todo el mundo dice, uy, la fritanga de Cogua. Claro, es lo típico, pero la fritanga no nació en Cogua. Okay. En cambio, la trucha que se prepara de cierta manera, que está en la región y que además esa trucha arcoíris sale desde 1954 con la construcción de la reserva del Neusa, es el plato tradicional de Cogua, como lo son las jetas ahí en Tausa, porque bien sabemos que, por ejemplo, en esa región el 70% de la reserva es de Tausa y el 30% es de Cogua. Okay. Bueno, ya me dejó claro porque quedó como Juan, y bueno, ya pues que has hecho pues y también este recorrido de comunicar pues a través de tu libro Sabores de Cundinamarca y otros proyectos, ¿cuáles son los retos que has enfrentado al transmitir, a comunicar gastronomía en tu región o en toda la región, cuando la mayoría de colombianos a veces no valoramos a veces ese saber tradicional? Y sí pagamos por un plato internacional 40, 50 mil pesos, pero a veces nos duele por un plato tradicional pagar ese mismo valor. ¿Qué corrientes, qué cosas comunes pueden generar esa productividad de alto valor para que pues, realmente no se generen tantos retos en la comunicación? Bueno, aclaro, el libro de sabores de Cundinamarca no es mío. Hice parte como coordinador gastronómico del libro junto a la chef, amiga y colega, cocinera cundinamarquesa también, Jennifer Rodríguez, que tiene un gran restaurante que es Mestizo, allí en Mesitas del Colegio, en la provincia del Tequendama. Nosotros hicimos esto junto a la editorial Planeta, pero el libro lo sacó la gobernación de Cundinamarca en el gobierno pasado. Ya hablando de darle la respuesta, es una respuesta en la que puedo irme por muchas ramas para respondértela, pero básicamente cuando hablamos, por ejemplo, de que ha sido un reto, sí, claramente, pero ahí es donde volvemos y seguimos hablando de cómo se comunica, de cómo se muestra, de cómo se vende finalmente, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que hay que rescatar la gastronomía.
hay que rescatar las cocinas tradicionales. No, ¿cuál rescatar? No hay que rescatar, siempre han estado. Ahí es que divulgarlas. En cierta manera, responsablemente y dándole el crédito a quien es, hay que promocionarla. Sin robarse uno el protagonismo como marca, como Cocinero Salinero o como un ente privado o un ente gubernamental. No, yo no puedo salir y mostrar un video y mostrarles aquí el plato, les voy a colocar un plato rápido de Cundinamarca, el guiso de balú con cuajada de la provincia del Tequendama, del restaurante Puerto Araujo en el municipio de Tena, Cundinamarca. Pues tengo que colocar quién es esa cocinera o quién era esa familia, darle el protagonismo, desde cuándo, cuántos años tiene esa tradición. Y ahí es donde uno empieza a mostrar. Entonces ahí me le voy a algo. ¿Qué pasa? Claramente lo que tú dices, hay gente que no le duele pagar por un corte de carne 130,000, 140,000 pesos cuando es un ribeye o cuando es un tomahawk, ¿cierto? Y más que hoy en día entonces usted se lo llevan a la mesa y lo flamean y un resto de cosas que pasan, que giran en torno al territorio y uno dice, venga, ¿y la carne dónde es producida? No, es producida por un ganado que traemos del Pacífico, ¿sí? El Caribe colombiano, de Córdoba. No, cuando también tenemos grandes productores bovinos en el territorio, sobre todo los abuelos de uno que en estas tierras lo único que sabían era hacer ganado de levante con el normando, ¿cierto? Pero ahí también es donde uno dice, hay grandes restaurantes en el territorio como Chamán en el municipio de Tabio, Cundinamarca, como el restaurante, ellos también son los dueños del restaurante Mirris, pero también está el restaurante que acaba de ganarse un premio internacional del chef Tomás Rueda, que es el restaurante Oriente en el municipio de Guatavita, que giran en torno a la sostenibilidad y giran en torno a la despensa agrícola. Y ellos le compran a quien lo cultiva. Entonces es poder mostrar todo lo que les digo y que las personas que van a ver este podcast se pongan a pensar que lo que estoy diciendo en realidad es algo muy importante. Comida saludable, limpia, que gira en torno al medio ambiente, es amigable con el ecosistema, que sobre todo nos muestra una historia, nos muestra una experiencia, nos dice en algunos de los productos en los restaurantes, que es lo que también tiene que pasar con el food design de las cartas de los restaurantes, es mostrar la pequeña historia. Es esas historias y esos reels que se suben desde una marca de X o Y restaurante que me muestra quién es don José, quién es doña Pepa, la señora que hace las arepas y el proceso de mixtamalización de las arepas de la entrada del restaurante. Pero también me muestra quién es don José. Don José, el que cultiva todos los productos en su huerta, en la vereda tal, del municipio tal, y lo llevan a la mesa. El verle el rostro fotográficamente, audiovisualmente, eso nos conecta y es lo que hoy en día le está gustando a la gente. Cuando usted le cuenta una historia a través de un video, cuando usted ve en una carta de un municipio, de un restaurante de tal municipio, ve en la carta esos grandes aliados que tienen las cocinas y los restaurantes. Sí, sobre todo es como contar la cadena de valor, pero a través de eso es humanizar a quienes hacen, porque Total. bueno, también pensamos que obviamente ese consumismo desmedido, ese sistema económico en el que estamos, también nos ha deshumanizado y por eso uno consume por consumir sin preguntarse ni qué está consumiendo ni de dónde viene. Y por ejemplo, ahí también te pregunto, ¿cómo ves los otros medios, por ejemplo, como el cine, el graffiti, la literatura, que tú también escribes ahí, que hemos hablado un poco de los videos, pero cómo esos otros medios también forman parte de la gastronomía? Bueno, yo creo que lo primero es que uno en este momento en la cocina, como cocinero, los restauranteros, uno debe de conectar. Y también debe, aparte de conectar, yo creo que se debe utilizar la palabra protagonistas. ¿Quiénes son esos protagonistas? Pues esos aliados, ¿cierto? No llevarse los títulos como les he venido diciendo. En eso gira en torno a muchísimos procesos que están pasando en los restaurantes, en las portadoras y portadores del territorio. Pero cuando tú me hablas del cine, ahí entra algo muy hermoso que amo demasiado desde la realización audiovisual y es el documental. Okay. Es que los territorios, personas como ustedes, grandes cocineros, cineastas, realizadores audiovisuales del territorio, de la Sabana Occidente, que es donde estamos en este momento,
se enamoren. Por ejemplo, hay un gran fotógrafo, se llama Willy Lamprea, del municipio de Funza, Cundinamarca, que viene haciendo un trabajo fotográfico increíble, y que su tesis de grado fue una tesis que giró en torno a la despensa agrícola del territorio, fotografiando a su abuelo en bici antigua, pero yendo a visitar sus cultivos, y además fotografiando los amasijos del municipio de Funza, Cundinamarca, sí. Pero no solo los amasijos, esas portadoras y portadores. Entonces ahí creo que hay un papel importante. Hoy en día ustedes se meten a Netflix y ven grandes películas. Está una película que es una nota que se llama Hambre, inclusive Ratatouille, que es un clásico del cine animado, que los lleva a uno también a ver qué es lo que pasa en las cocinas, y así hay muchos documentales que también hay, inclusive realities de gastronomía, y por qué no hacer un reality de gastronomía cundinamarquesa, ¿cierto? Sobre todo con el respeto a las cocineras, portadoras y portadores de una tradición, ¿cierto? Desde el lado de la música, eso también me parece muy chévere lo que está pasando con la música, porque finalmente hoy en día cuando, por ejemplo, uno quiere que sea más didáctico, o eso hago yo desde mis redes, que subo un estado, pero no quiero que suene la voz, o porque cuando grabé estaba sonando en algún X o Y festival una canción que nada que ver, entonces yo lo muteo y le coloco una canción que gire en torno a la gastronomía. Entonces hay canciones hoy en día que hablan de gastronomía. Utilizo una muchísimo que dice que las arepas de Ramiriquí, los huevitos de Anolaima. Entonces son canciones que los compositores le han metido una escritura que gira en torno a las cocinas tradicionales, y así hay muchísimo. Desde el lado del graffiti me parece chévere, que son nuevas formas de comunicar y de expresión, sobre todo también artística y cultural. Y desde el lado del graffiti, por ejemplo, en el municipio de Zipaquirá, hay un líder allí, se llama Dylan, más conocido como Dylan Chaman, y él ahorita con la alcaldía allí hicieron una serie de grafitis que giran en torno a lo que pasa en la plaza de mercado del municipio. Entonces ahora todo el frente de la plaza de mercado tiene unos grafitis increíbles con artistas del territorio, donde se ve ese gran proceso y cómo se puede comunicar a través de un grafiti, ¿cierto? Hay municipios donde uno va, o hay restaurantes inclusive que hoy están usando el grafiti como una manera de comunicar. Entonces uno llega a la puerta del restaurante y se encuentra, por ejemplo, en Cogua hay uno que tiene un marranito, y el marranito tiene una bandeja, y la bandeja tiene todos los productos de la fritanga del municipio. Entonces son maneras artísticas, y sobre todo también apoyar ese talento local que a veces no lo apoyan como se debe desde el lado cultural. Sí, o no tiene espacios para desarrollarse. También no hay paredes, no hay spots, como lo llaman ellos. Exacto. Y frente a eso que tú dices, Juan Felipe, entonces ahí ya pues hablamos de los retos, pero ¿qué barreras se te han presentado al comunicar esto de gastronomía y la cocina tradicional? ¿Has encontrado paredes o has encontrado gente que te abre puertas? Esas barreras, ¿cuáles que has tenido en este proceso? Bueno, hablamos de música, cine, fotografía, graffiti, pero falta algo muy importante, que es lo que yo vengo haciendo, y es la literatura gastronómica. Hoy en día existen los cocineros, o no, siempre han existido los cocineros de fogón, son los que uno ve, el cocinero de fogón. No se está viendo tanto el cocinero de papel, que es ese investigador. Nosotros junto al SENA y junto a la Mariano Moreno, gracias al chef, amigo, profe y colega Guillermo Malagón, Ricardo Malagón, perdón, se hizo el libro de la cocina boyacense el año pasado. Este libro está en este momento en los 4 mejores libros del mundo, compitiendo dentro de 128.000 libros de 32 países. Es un libro importante donde hay un capítulo que gira en torno a los cárnicos y los embutidos, y ese mestizaje que llegó a Boyacá con Alemania, con Italia, en lo que eran los temas de la charcutería. Este libro fue muy importante en su construcción. Entonces, cuando yo hablo de literatura, hablo del Premio Municipal de Cocinas Tradicionales que tiene el municipio de Zipaquirá, que yo me lo gané en su primera versión. Y es ese trabajo que también invito a los cocineros de Sabana Occidente, a los chefs, a los historiadores, a que escribamos de cocina. En este momento empezaron las inscripciones para la versión 2025 del Premio Nacional de Escritura Gastroturística, donde hay 2, 3 categorías, el de investigación, el de cuento ficción, y hay otro, creo, uno nuevo,
si no estoy mal, y es muy importante poder trabajar en el territorio, sobre todo también desde la misma escritura, porque finalmente, como a mí me gusta la realización audiovisual, uno de los sueños que tengo en este momento es poder tener una productora en la cual quiera que yo lleve a desarrollar el guión del cuento El Niño de la Sal y convertirlo en un cortometraje para llevarlo a cine. Sería buenísimo. Esa es la idea de mi libro El Niño de la Sal. Claro, y por ejemplo, mira, ahí queremos conectar con algo que sobre todo es el cambio de lenguaje. Sí, los retos ahorita que tenemos en temas de conciencia alimentaria, de producción agrícola, regeneración del territorio, también esa, ya no rescate, sino como esa línea temporal y entender de dónde venimos y lo que tenemos. ¿Cuál crees que sea la importancia del cambio de lenguaje y sobre todo en la gastronomía para poder desarrollar todos estos ejes? Claramente me faltó responderte algo en qué barreras he tenido o qué amigos. Bueno, finalmente yo creo que ha sido increíble todo lo que está pasando en el territorio. Barreras he tenido pocas, la verdad. He tenido más conexión con los privados, con los entes gubernamentales, desde mi antiguo trabajo en la gobernación como chef en el IDECUD, con Cámara de Comercio, con el Viceministerio de Colombia a la Mesa, Cámara que de Comercio de trabajamos Bogotá, muy bien. ¿cierto? Sí, Cámara de Comercio de Bogotá. Ah, claro, estamos en FACA, Cámara de Comercio de Bogotá, pero también con el Viceministerio, sobre todo con toda la campaña de la línea de Colombia a la Mesa, que se está haciendo un gran trabajo allí. Y que siempre han tenido en cuenta la marca Cocinero Salinero. En ciertos lugares y en ciertos municipios yo no he tenido las barreras, pero sí he visto que hay barreras cuando no hay una unión en el sector gastronómico o en las portadoras y portadores de los territorios. Finalmente esto no es culpa de los gobiernos. Hay gobiernos que en este momento están trabajando fuertemente y están haciendo grandes festivales, están mostrando y visibilizando sus cocinas. Hay otros que de pronto tal vez no les interesa. Pero sobre todo, también es como que hay cocineros y cocineras que están trabajando fuertemente, como pasa en este momento en municipios como Cogua, Zipaquirá, Chía, Cajicá, ustedes que tienen también una corporación gastronómica y que giran en torno, pero no deja de haber, en cierta manera, tanto en entes gubernamentales como en lo privado, como cocineras y cocineros, que existen egos, que no deja que se trabaje de cierta manera, pero obviamente hay gobiernos que sí le están apostando todo a la cocina y a la gastronomía de sus territorios. O sea, tú también, digamos, apoyas 100% la participación ciudadana, o sea, eso es fundamental Claro, para... fundamental, fundamental. Sobre todo todos los procesos que están haciendo los privados finalmente en Colombia son de admirar. Para ir más allá, el gran ejemplo, la Corporación Gastronómica de Popayán. Okay. La Corporación Gastronómica de Popayán es increíble y es un privado que siempre trabaja de la mano con algunos de sus patrocinadores aliados y sobre todo con la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Cauca. Pero finalmente eso también ya está pasando en el territorio, que se tiene como aliado, como apoyo a algunos en los gobiernos. Hay otros que tal vez no les interesa y desde el lado de la sostenibilidad y todo lo que tú me estabas diciendo ahorita, pues es un factor importantísimo, no solo desde el apoyo con la ciudadanía, sino de estar de la mano con el cocinero, de estar de la mano con quien lo cultiva, es quien lo vende. Bien sabemos que hay grandes frases que utiliza hoy todo el mundo y también como sin campo no hay ciudad. Y eso es muy importante, que la gente, más allá de que la digamos, nos pongamos a pensar y analizar que efectivamente sin campo no hay ciudad. Sí, claro, y como nosotros hemos hablado en los diferentes capítulos, Juan, y creo que tú lo estás acá también aseverando, es el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, el trabajo de comunidades, asociativo, es esencial para que pues, esta comunicación, esta transmisión de conocimiento pues, no se pierda y realmente haya unos procesos de crecimiento gastronómico. Tú, como veo, pues has trabajado con diferentes grupos de trabajo. Los grupos con los que realmente crees que son el mejor plataforma para desarrollar comunicación, ¿crees que son los emprendedores, los empresarios, el municipio o es la integración de todo ese trabajo? Es la integración. Se me olvidaba que estoy en la provincia de un gran personaje que, como les decía, no sé qué día, siempre se me olvida el nombre, pero tiene un gran restaurante que se llama Fuego, allí en Mosquera. Ustedes lo conocen muy bien. ¿Cómo es que se llama mi gran amigo? Javier Herrera, sí. Javier Herrera.
Javier Herrera, perdóneme si va a ver este podcast, pero siempre se me olvida el nombre porque lo conocí en el municipio de Anapoima. Y allí en Anapoima, en la provincia del Tequendama, en un festival gastronómico donde le fue excelentemente bien. Pero ustedes vieran cómo él conectaba con el territorio porque vendía mosquera, como ahorita veía que hay un lema en algunas vallas todavía que dice que campo de gigantes. Campo de una marca Esa es la ciudad, marca, digamos. Esa es la marca de Ciudad Mosquera. Y finalmente él era un gigante vendiendo a Mosquera. Yo creo que en eso hay que conectar, es la palabra que siempre digo desde la comunicación gastronómica, hay que conectar al proveedor, al quien lo siembra, a la cocinera, al alcalde, a la corporación, al club de emprendedores, a la señora que le gusta ir a comer a los establecimientos, probar, al foodie finalmente. Hay gente que no está de acuerdo con los foodies, pero hay unos que son muy buenos y que hacen una comunicación de verdad certera, contundente y que emociona, y muchos llegan a los establecimientos es porque vieron un video de un foodie. Irresponsable ¿cierto? también. Y irresponsable también. Eso es lo que yo veo y esto es lo que hay que hacer. Conectar, unir y trabajar de la mano todos. Finalmente hay gobiernos que hoy en día, su mayoría de gobiernos municipales se están dando cuenta que hay que mostrar la identidad cultural y dentro de la identidad cultural, la identidad gastronómica de un territorio en el cual ellos administran. Inclusive los consejos se están poniendo de acuerdo en los municipios para poner como proyecto de acuerdo su plato tradicional o colocar su festival para que si llega X o Y gobierno que no le gustaba o no era de la misma línea política, coloque en la mesa y digan, aquí siempre tiene que haber un festival. Es por eso que hay ruta como la ruta Sabores de Cundinamarca, Sabores que Enamoran, que hicimos después del libro. Es como también trabajé en la ruta gastronómica de Chía. Y hoy estoy trabajando en la ruta gastronómica de Cogua, Cundinamarca. Zipaquirá tiene una ruta avalada por Colombia a la Mesa que es sal de piquete. Veo que me recibieron acá y me doy cuenta, además tiene un lema chévere, el festival que viene el próximo mes aquí en Faca también, el que ustedes desarrollaron junto a la alcaldía allí en Mosquera, que eso no se puede perder. Y finalmente, cuando los gobiernos no los quieren hacer, los privados, los restaurantes, los cocineras y los cocineros son los que tienen que desarrollar y mostrar en el territorio cuál es su cocina. Esa es la manera más chévere de comunicar. Hay algo que me gustaría decirle a la gente y a los clubes de emprendedores, es que hay personas que cuando los invitan a un festival gastronómico o hacen la inscripción, porque yo ahorita veía aquí el diseño y aparte hay un código QR para poderse inscribir para participar en el festival gastronómico, hay gente que dice, pero es que yo voy allá y yo no vendo. Y esa no es la manera. La gran mayoría porque la gran mayoría lo que tiene que hacer es que eso es lo que más comunica y vende. Y es llegar con ¿qué? Con la tarjeta. Con la tarjetica del restaurante. Mostrar, promocionar el restaurante. Así como yo siempre tengo mis tarjetas para promocionar mi marca. Entonces, finalmente eso es lo que uno debe desarrollar. No ir que es que yo voy a vender. Y finalmente les voy a decir algo. Hay gente, eso pasó en Zipaquirá el año pasado, hicieron un festival dentro del marco del Festival Cultural Salinero y le dijeron a una persona que fuera, él vendía unas arepas de choclo increíbles, pero él dijo que él no podía sacar de su establecimiento la plancha. Y le dijeron, pues compre una. Y dijo, no, yo que voy a comprar una. El último día, duró 3 días el festival, el último día el señor no lo podía creer. Porque en la primera mañana del festival, del primer día, sacó lo que había gastado en esa plancha. Finalmente a ese señor le fue extremadamente bien. Entonces, también pasa eso en el territorio. Y hoy en día la gente también, si uno sabe comunicar un festival, créame que se desborda todo el municipio, inclusive ya está pasando en muchos lugares que se desborda toda la provincia, como pasa con el Festival Gastronómico de Chía, que es uno de los más antiguos y de los más importantes, y como está pasando ya con el de Zipaquirá. Entonces, finalmente eso también pasa, y lo más chévere es invitar también a las corporaciones, al Club de Emprendimiento, a todos, a que debemos de estar avalados por Colombia a la Mesa, que es del viceministerio. Colombia a la Mesa finalmente no nos da recurso económico, pero es muy importante cuando usted tiene esto, cuando tiene ese aval. Es lo mismo que tener el sello dorado marca Cundinamarca para un establecimiento gastronómico.
Hay personas que no querían participar en la convocatoria del libro y tú no me dejas mentir, Diego. Hoy en día mucha gente los ha conocido, es por el libro. Entonces, finalmente, ese es el trabajo también, desde lo que venimos desarrollando. En este momento estoy trabajando en el proceso de investigación de un libro muy chévere que vamos a sacar, que es de las portadoras y portadores de la cocina cundinamarquesa, de la tierra del cóndor. Pero es más allá de mostrar una receta, es mostrar esa historia. Y la mayoría de esas recetas de portadoras y portadores son en la ruralidad del territorio cundinamarqués. Tengo una señora increíble que le estoy haciendo ahorita el trabajo a ella de la parte de lo que va a ser la crónica de ella, que es Doña Ofelia, un restaurante increíble en el municipio de Anapoima, Cundinamarca. Ella nació en la provincia del Río Negro, en Pacho, Cundinamarca. Pero ella le ha ido excelentemente bien. Tiene un plato que se llama la chocosuela, que es la rodilla de la res, que es increíble. Tiene unos huesos de marrano increíbles, unas sopas de arroz con menudo, de cuchuco, tradición, que eso es lo que también finalmente vende uno hoy en día, pero sobre todo la experiencia y la historia que está detrás de Doña Ofelia y de esa cocina. No, y por ejemplo, ahí complementando lo que tú dices, claro, hay que ver los festivales gastronómicos, los circuitos, las rutas, finalmente son como espacios más de promoción y desarrollo. Y de plataforma de tu producto. Sí, que más listo, claro, la venta obviamente, porque igual al fin y al cabo los negocios tienen que ser sostenibles pues para que uno en el tiempo pueda cumplir sus objetivos y se mantenga, pero hay que entenderlo desde esa forma, es decir, tú apoyas obviamente que todos los festivales o todos los municipios deben tener su festival o ruta gastronómica, es supremamente importante eso. Sí, es muy importante. Finalmente, por ejemplo, yo soy el asesor gastronómico del Zipa Burger Fest, que ya tiene 5 versiones. Es ahorita en agosto en Zipaquirá, donde se venden en 8 días más de 35.000 hamburguesas. Cambió de nombre, ¿cierto? Y cambió de nombre, se va a llamar ahora el Burger Mac, porque va a girar en torno a un magazine. Vamos a tener una serie de documentales que giran en torno a la carne, cómo es una carne de hamburguesa a la parrilla, a la plancha, qué cortes de carne se utilizaron para esta molienda, ¿cierto? Qué merma tiene esta carne, los panes, los panaderos del territorio, los productores campesinos que giran en torno a la lechuga que se utiliza, al tomate, a la cebolla, ¿cierto? Que gira en torno también a una identidad que tenga una historia que contar esas hamburguesas. Lo mismo que va a pasar a partir del próximo lunes con el Burger Master de Tulio, que finalmente hay gente que dice que no se deben de vender hamburguesas y demás, pero en ese sentido no es que yo las esté promocionando y divulgando, sino lo que estamos hablando es en la construcción de circuitos, en la construcción de festivales. Finalmente, cuando ya ven las marcas cuánto ganaron, pues les va muy, muy bien, ¿sí? Porque finalmente, si usted hace una buena comunicación, no solo el municipio, vuelvo y les repito, sino la provincia se va a desbordar a ir a participar, a ir a comprar local. Finalmente eso es lo que necesitamos. Es lo mismo que cuando vamos a las plazas de mercado, que debemos de volver a las plazas de mercado, que debemos de comprarle al campesino. Por ejemplo, hay municipios donde el día de mercado salen los campesinos y uno le está comprando al campesino que lo sembró. Y sobre todo también hay algo muy importante para todo el tema ambiental del territorio y es menos bolsas y más canastos. Es volver al canasto, es volver ahora no es volver porque estas son nuevas, es tener la bolsa de tela, ¿cierto? Pero a mí finalmente me encanta ir a la plaza con el canasto. Mi abuela me enseñó que uno iba a la plaza y entonces el canasto, el carrito, o en esa época como tenía restaurantes, pues tocaba contratar a alguien que hoy en día ya también se extinguió y eran los famosos zorreros, ¿sí? Entonces finalmente la zorra era la que llevaba todo el mercado hasta la puerta de los restaurantes. Ese era como el vehículo de transporte de la época. De tracción, sí, claro. Juan, y como pues tú dices, la importancia de los festivales, de los circuitos gastronómicos, de las rutas, ¿qué le recomiendas a ese emprendedor que nos está viendo, que tal vez nunca o siempre ha tenido temor de participar en un festival, en una ruta gastronómica? ¿Qué se debe fortalecer, qué debe mejorar o qué debe hacer para realmente que ese espacio que va a plataformar su producto, su idea de negocio, realmente sea valioso y sea a futuro no solo rentable económico, sino rentable en que te vayan a conocer y en su idea o en su restaurante, en su negocio? Bueno, yo creo que el consejo y sobre todo las ideas que les puedo dar al Club de Emprendedores es que hay algo muy importante
y es ser muy creativo, pero también aparte de ser creativo, hay que jugar con el espacio y finalmente la mayoría de festivales, vamos a hablar de festivales, finalmente la mayoría de festivales, las carpas son de 3x3 en todo lado. Sí, sí. Entonces finalmente desde el lado de la realización audiovisual hay algo que se llama la dirección de arte y desde el lado del teatro, que también desde niño hago teatro, se llama la escenografía. Es tener una escenografía que gire con el medio ambiente, sobre todo que sea de fácil transportar, que sea duradera para la hora de que a todos los festivales lleve la misma escenografía, pero aparte nunca se les olvide llevar las tarjetas de presentación de su marca. Y aparte de eso, lo más importante que debe de pasar es que claramente no me voy a meter con el producto porque fijo tienen un producto increíble o fijo de pronto en algún momento conoceré a algunos y les puedo dar un consejo, una crítica constructiva de lo que podría cambiar en cuanto a sabores o a presentación desde el lado del food design de su producto, ¿cierto? Pero desde el lado de lo que estamos hablando, que es la promoción, la divulgación de cada marca, es eso, escenografía increíble, de fácil transportar, pero sobre todo hay algo muy importante y es no solo vender el producto, no solo es que yo vendo este jugo y este jugo es un destilado, o bueno, vendo este destilado de aguacate o de papa. No, aparte es vender la marca, pero aparte de que me empiecen a seguir en las redes sociales, que cada día sea más robusto el Instagram de mi marca y de muchas ejemplos y marcas que hacen esto en los diferentes festivales, así sean 20, 30 seguidores en cada día del festival, es más personas viendo después ese producto audiovisual, ese reel, ese estado, esa pieza gráfica de lo que son las marcas. Finalmente, ese es el mejor ejercicio. Finalmente, un festival para mí es una rueda de negocios, es conectar, pero también es un spot para la marca increíble, porque no todo el mundo va a pasar por la cuadra donde está el restaurante o la empresa. Y cuando el emprendimiento es local el emprendimiento es en casa o es cocina oculta, menos van a saber ni menos se van a encontrar con un establecimiento y un lugar para visitar. Entonces es allí donde en esos festivales, en esos circuitos, en esas ruedas de negocio que hacen las cámaras de comercio, también los entes gubernamentales, hay que participar de todo. Pero lo que les digo también es que hay que participar de algo muy importante. Y es que Javier Herrera participó en el año pasado en Corazón Arte del IDECUT. Y ahí es donde tienen que participar muchísimos de los emprendimientos, no solo en el IDECUT, sino también en entes gubernamentales, en ONGs, en la nueva asociación que hay allí en la gobernación que gira en torno a los campesinos, ¿cierto? Todo eso porque ahí hay plata, ahí hay convocatorias. Ahí hay también, por ejemplo, un emprendimiento que gira en torno a una marca, pero necesita poder tener el registro nacional, el registro sanitario y el registro INVIMA, y esto se lo dan los entes gubernamentales. Hacen convocatorias para dar un INVIMA. Y ustedes saben que un INVIMA vale plata, y si se lo está dando a uno el gobierno departamental, pues hay que aprovechar. Entonces, cada vez que ustedes vean en las redes sociales que están promocionando convocatorias que giren en torno a dinero de fondos Progresa, de emprendimientos municipales, nacionales y departamentales, hay que participar de todo. Eso es lo más importante que tiene que pasar en el territorio desde ese lado. Y las convocatorias que giran en torno a la escritura, a las convocatorias que giran en torno a los estímulos culturales nacionales, departamentales y locales, finalmente hay que participar, porque eso es lo que nos ayuda a que nos vean con nuestra marca y no solo quedarnos en el municipio o en cierto territorio y ya. Finalmente, una de las cosas más chéveres que me parece de venir acá a hablar en este podcast con ustedes y de ver todo lo que están haciendo desde el Club de Emprendedores y desde la Corporación Gastronómica, desde este hermoso estudio, que de verdad, qué chévere estar acá en este lugar también, es donde uno ve que hay que conectar. Y por eso vine, porque finalmente también la marca Cocinero Salinero la conocen en Sabana Centro, la conocen en el Tequendama, en el Guavio, pero sé, dentro de mi radar cundinamarqués, que me falta que me conozcan en Sabana Occidente. Entonces, por eso que ustedes los invitaron a una entrevista en un medio local. A todo hay que participar como empresarios, como emprendedores, como restauranteros o como cocineros, o finalmente como un
líder cultural, social del territorio. Es decir, sí, finalizamos, por ejemplo, crear una narrativa es la participación de todos. O sea, esa es la narrativa que hay que llevar hoy a la mesa. Y vuelvo y les digo, la palabra para mí es conectar. Y aparte de conectar, pues un consejo que le doy a las personas cuando uno tira a hacer asociación, cuando uno quiere conectar y unir, es bajémonos los egos todos. Con humildad se puede construir grandes espacios para las cocinas departamentales. ¿no? Y la participación de recursos, porque también se pierden, ¿no? A lo largo, si Sí, no participas... finalmente, claramente, finalmente eso es lo que pasa. En el territorio hay gente que dice, es que a mí la alcaldía no me ayuda, es que a mí la gobernación no me ayuda. Pero cuando hay convocatorias y yo les demuestro y les digo, miren, hubo esta convocatoria y en esta rama de cocinas tradicionales no se presentó nadie, entonces la declaramos desierta. En esta rama de amasijos no se presentó nadie, la declaramos desierta. Eso pasaba antes. Hoy en día ya no pasa, hoy en día ya se inscriben. Fue muy chévere encontrarme con más de 25 propuestas del territorio y de las 25, casi 5 o 6, si no estoy mal, eran de la provincia de Sabana Occidente. Y si nos ponemos a analizar, hubo una chica que ganó por Mosquera, una chica que ganó por Funza y Javier que ganó por Mosquera. Entonces son 2 estímulos del departamento que se los ganaron 2 habitantes de la provincia de Sabana Occidente. Supremamente importante. Juan, pues no sé, con todo esto uno queda muy como con muchas ganas de lo que uno tiene que realmente hacer. Es trabajo que cada emprendedor tiene que asumir, que se tiene que analizar, pero también hay que aprovechar esos canales que nos ofertan tanto los entes privados como municipales. Y en ese sentido, ¿tú crees que la educación y la conciencia alimentaria, que pues ahorita son temas urgentes a nivel mundial, pueden ayudar o son parte de la construcción de un proyecto social? ¿Qué importancia es el cambio de lenguaje hacia esa idea de la conciencia alimentaria, de vivir bien, de esa economía circular en la gastronomía? O sea, ese impacto de ese cambio de lenguaje, ¿cómo se está viendo ahorita en la gastronomía? ¿Cómo tú lo estás evidenciando a partir de toda esa recopilación que estás haciendo de saberes? Bueno, yo creo que hay dos ramas por donde uno se debe ir, y una de esas grandes conciencias desde la educación alimentaria comienza desde el mismo PAE en el territorio. Desde esa misma alimentación que le dan a nuestros niños en Cundinamarca, desde lo público, ¿no? Hablo de las escuelas, de las instituciones departamentales públicas, donde hoy en día uno ve grandes análisis donde están utilizando leche del territorio, donde están utilizando productos que se cultivan en el mismo territorio para una alimentación sana para nuestros niños, ¿cierto? Pero también ha habido muchos grandes problemas en el transporte o en el mismo desarrollo de la producción de estos alimentos. Comercialización. En la comercialización, y que uno ve en las redes sociales o ve a uno alcaldes o ve personas que denuncian problemas que pasan con el PAE. Pero finalmente hoy digo que el PAE viene desarrollando en cierta manera también esa gran alimentación saludable, pero sobre todo sostenible, y lo más lindo es que es del territorio, es una gastronomía kilómetro cero, que es lo que yo vengo desarrollando y que les vengo diciendo a todos. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, desde ese lado. Desde el lado de la restauración, desde el lado de los emprendimientos, desde el lado de las personas que giran en torno a un producto, por ejemplo, una deliciosa mermelada que la hicieron y que es muy chévere porque finalmente, por ejemplo, la mora en 8 días ya está dañada. Pero si uno la lleva a la producción, devolverla a una mermelada puede durar 36 meses, y más si es un tema artesanal. Yo podría decirlo aquí a todas las personas que van a ver este podcast, que me están escuchando y me están viendo, que yo no soy partidario cuando una tradición de un producto, no soy partidario en colocarle INVIMAS, si lo haces de una manera responsable, saludable, que gira con el medio ambiente. Pero hay grandes procesos, y eso sí también es algo que no es que yo sea selectivo, pero es lo que vengo analizando en el territorio. Y es a veces triste, ¿no?
ver que cierto nivel socioeconómico o ver esto por estratificación de lo que voy a hablar, y es que los estratos altos del país se están enamorando de la cocina keto, de la cocina saludable, de la misma cocina tradicional cuando ven una historia, cuando ven una experiencia, cuando ven quiénes están detrás de un plato. Y van a grandes restaurantes de colegas donde también van a una cena a 4 manos, a 6 manos, que vale entre 300 y 400 mil pesos, que con maridaje puede valer 500, 600, pero no se dan cuenta que detrás de eso hay un equipo increíble, que es como cuando usted produce una película y no saben cuánta plata se está gastando, y entonces a quiénes le están trayendo y desde dónde están trayendo ese pescado, desde dónde están, toda esa cadena, esa cadena de valor y todo eso que gira en torno a poner un plato encima de la mesa. Y esa gente no le duele, ¿cierto? Claramente tiene un nivel económico que lo puede pagar, pero también giran en torno a platos y restaurantes para niveles y estratos un poquito más bajos, 3, 2, pero que la gente dice, no, esto no. Claramente hay algo que también yo digo, y es que la cocina tradicional colombiana, muchas familias, hoy en día las generaciones se van a un restaurante con la novia, con la chica que le está cayendo, que quiere conquistar, y no le duele pagar por una hamburguesa 45 mil, 50 mil pesos. Pero si va al restaurante de la portadora de tradiciones, que tiene una receta de más de 60 años, que la han probado generaciones tras generaciones, que no es fácil trabajar y les duele pagar por unos huesos de marrano 23 mil, 25 mil pesos. Entonces eso es lo que a veces duele y a lo que debemos de comunicar. Y creo que hoy me voy de aquí pensando eso, porque cada vez que uno habla y conecta con la gente, le salen más ideas a uno para proyectar un nuevo estado o un nuevo reel o un video que sea digerible en mis redes sociales, en la cual las nuevas generaciones no les duela pagar por una hamburguesa, no les duele pagar por una hamburguesa 45 mil, 50 mil pesos, o por un plato en la alta cocina, ¿sí? Un corte de carne que puede valer hasta 280 mil pesos, porque lo hay en algún restaurante de Cundinamarca en el que yo estaba, y el corte es increíble, es un corte que es traído de La Pampa, Argentina, y vale 285 mil pesos el corte, es 1 kilo, pueden comer fácilmente 2 personas, pero sí les duele ir a la plaza de mercado, donde la portadora de tradiciones, a tomarse una sopa de cuchuco o de arroz con menudo que le vale 8 mil pesos y que además se la dan con preparada, porque eso pasa en el territorio, le regalan y le obsequian la bebida. Entonces eso también es lo que como cocineros hemos hecho en el territorio, es decirles a las señoras, a usted esa preparada si tenga panela aquí de Villeta y limón mandarino de Pacho, pero eso le vale. Eso hay que cobrarlo. El vaso, ¿cuánto vale? Porque otra cosa que hoy en día también estamos graves desde la sostenibilidad, que hace parte de la misma restauración, es llegar a un restaurante y encontrarse uno con que solo hay botellas de plástico. No le venden a usted, solo PET. No hay, uno, no, lo que sea en vidrio, no es que no tenemos. Ya la gente, inclusive Postón y demás, ya no está fabricando en Peldar tanta botella de vidrio canasteada a la antigua, porque ya la gente no tiene ni siquiera los espacios en los restaurantes para tener 20, 30 canastas de gaseosa y de cerveza. Entonces eso también es muy preocupante. Hay otra cosa preocupante desde la sostenibilidad, y me he vuelto muy ambientalista después de mi paso por un trabajo en la CAR, y es que finalmente también están los lugares de postres y amasijos, que claramente yo no juzgo a los dueños de los establecimientos, porque en la cadena de valor y sobre todo en el costeo final, la gente no me va a pagar el merengón que le coloco en un vaso, en un plástico, en un icopor, en un contenedor de icopor, que es malísimo para el medio ambiente y para nuestras futuras generaciones, o en plásticos, los postres, los cheesecake que colocan en plástico, a colocarlo en algo de bagazo, inclusive en algo de cartón. Inclusive hay productos, me pasa por ejemplo con la milhoja de Villa de Leyva, que a mi mamá le encanta, pero cuando uno la va para llevar, es una caja de cartón hermosa, pero ya cuando llega después de 3, 4 horas de viaje a la casa de uno, pues llega mal, e inclusive con sabor al mismo cartón. Entonces finalmente también no han habido grandes emprendedores o empresas nacionales que giren en torno a tener unos
envases, empaques que giren en torno a ser amigables con el medio Al fin y ambiente. al cabo eso es investigación, o sea, es plata, es producción, es encontrar. Total. Y que también han eliminado pues empaques como se usaban antes en Palo Quemado, por ejemplo, uno habla con la gente y ya no les permiten vender el queso envuelto en la hoja, sino no, ya eso está prohibido. Totalmente. Acá en Madrid también la leche está mal visto cuando porque bueno, en Comprada en Madrid... cantina. Exactamente, y la mayoría, A hay carritos. mucha gente que se compra, pero no, la de Alpina es mejor Y porque... digamos que ha tenido que hacer con esto, digamos, de la leche de cantina. Hay una emprendedora en Mosquera que tiene pues su pequeño hato y pues ella saca leche en cantina, pero entonces ella que le tocó hacer, conseguirse una máquina empacadora para empacar su bolsa, su leche en bolsa, así sea leche de cantina, pero así sea leche cruda, digamos, sin el UHT, pero le tocó para que se volviera más comercializado. Bueno, claramente hoy hay una gran pelea. Toda la parte de restaurantes se maneja desde el viceministerio de Comercio y Turismo, ¿sí? Pero todos los temas de cocinas tradicionales se manejan desde el Ministerio de Cultura. Entonces, también está ahorita la puja de grandes cocineros que estamos a favor de las maderas antiguas que se utilizaban en nuestras cocinas, nuestras cucharas de palo, ¿sí? Y de esa manera, también lo que tú estás diciendo, esas grandes tradiciones que por temas de INVIMA y demás se han venido perdiendo. Entonces está ese tema de que va a haber algo que va a salvaguardar esos utensilios de la cocina, como eran los utensilios de madera y demás. Juan, y pues te tengo otra pregunta y ya cambiando un poquito de tema. ¿Cuáles son tus no negociables a la hora de hacer crítica gastronómica, a la hora de publicar este mensaje gastronómico? O sea, eso teniendo en cuenta que, pues como hay muchos sistemas complejos a la hora de hacer gastronomía, pero también los actores que financian esos proyectos que no alteren tu mensaje. ¿Cómo tú sostienes ese mensaje, tu visión, sin que sea permeado, digamos, por patrocinadores o por políticas departamentales, gubernamentales, que realmente tú vas con tu mensaje y esos son tus no negociables? En cierto momento de la vida, no es negociable, que pasa cada 4 años, y es que así todo el mundo, quiera o no quiera, en la vida se mueve en algún momento por política, ¿cierto? Y cada 4 años hay campañas electorales. Un no negociable de Cocinero Salinero y de Juan Felipe Rojas es que yo no mezclo política con gastronomía. Yo no mezclo política con cocina. Soy amigo de muchos políticos y actores políticos del territorio. Finalmente vengo siendo un actor político. Soy Sí, claro. un líder del territorio en gastronomía y finalmente uno hace política en cierta manera. Nunca he puesto ni pienso poner, no está en mis planes poner mi nombre en unas elecciones, pero no es negociable. Ejemplo, que me digan, venga, haga un video apoyando a X o Y candidato que gire en torno a invitar al sector gastronómico, no es negociable, desde mi lado. Otro negociable, que no es negociable, ya hablando, por ejemplo, en una proyección con productores, sobre todo privados, que no es negociable, es que me digan que no coloque el nombre de X o Y actor o protagonista de alguna de esas recetas o de esas historias. Finalmente vuelvo y les digo, como cocineros no nos podemos llevar el protagonismo. Es no negociable que yo escriba un artículo para algún medio de comunicación del territorio y me digan, no, pero coloque todo y no coloque el nombre de quién hizo esa receta. Finalmente no necesito poner la mía, mi nombre, no lo haría porque no es mi receta, pero tiene que ir el nombre de esa portadora o portador. Eso es lo que venimos trabajando como cocineros en el territorio colombiano. Y es que no nos podemos robar el protagonismo. Sí, Ni por más de que yo quiera elevar mi marca como cocinero salinero. Yo no puedo robarme la torta de tuna de tu suegra. Es de tu suegra, es de la señora. El nombre de ella debe de ir ahí. Yo no puedo venir a decir, no, es que, por ejemplo, la semana pasada le dije a mi mamá, vaya donde el Señor de la Fama y cómpreme unas chocosuelas.
las preparé en la casa, las subí en un video, en un estado, las preparé y dije, aquí preparando esta chocosuela, receta de doña Ofelia, que finalmente no puedo, entonces yo aprendí a hacer la chocosuela, no, a mí la chocosuela me la enseñó a hacer doña Ofelia, entonces es eso. Y bueno, digamos, por último también, eso conecta aparte con lo que tú dices, ¿cuál es la recomendación que le das a esa persona que, porque al fin y al cabo esto es un espacio para crear ecosistemas de negocio y la comunicación es parte esencial de esto y generar una narrativa? ¿Cuál es tu consejo a esas personas que están estudiando comunicación, que quieren ser foodies, que de pronto tienen un canal y quieren hablar de gastronomía o quieren hablar de lo que pasa alrededor, todo lo que llega a pasar alrededor de la gastronomía? ¿Cuál es como tu consejo? Bueno, a los comunicadores, yo creo que son pocos los críticos gastronómicos que tiene el país. Hay grandes, como Liliana Martínez del periódico El Espectador. Hay muchísimos que son duros en el territorio colombiano. Pero las nuevas generaciones vienen también haciendo un trabajo. Yo soy jurado hace 4 años de los premios La Barra y vienen teniendo un equipo de prensa muy joven. Hay una chica que se llama Valentina y ella es comunicadora social de La Sabana y viene haciendo una gran obra comunicacional, llamémoslo así, donde muestra, donde divulga, donde promociona y donde escribe de gastronomía de una manera muy responsable. Desde el lado de los foodies, hay personas, por ejemplo, si ustedes ven mi Instagram van a pensar que soy foodie, no me considero foodie, pero desde el lado de los foodies hay que hacerlo de una manera responsable. Hoy en día tienen muchas críticas destructivas, algunos constructivas, pero sobre todo también poder apoyar al territorio. Claramente muchos de ellos lo hacen también por una profesión y necesitan que les paguen, pero ya hay restauranteros que no están contratando porque hay que pagarles unas sumas grandes y aparte de pagarles esas sumas grandes, también todo lo que se comen pues no lo pagan. Entonces, finalmente, cuando se ponen a analizar, el retorno de esa inversión para un restaurante no fue lo que ellos esperaban. Y eso está pasando en el territorio. Entonces es empezar a renovar, a reinventar esa manera de creatividad, volver a tener ese equipo creativo de algunos foodies. Algunos están cambiando su manera de mostrar, de divulgar y de vender lo que tiene que ver con gastronomía, ¿no? Finalmente, hoy en día también, por ejemplo, es ver en el engagement y demás a qué hora, bien lo sabemos todos, se sube un estado, pero sobre todo también ver si mi imagen y mi cara vende más o ya está vendiendo más en ese reel, mostrar al protagonista y de fondo mi voz. Entonces yo alterno mucho. A veces saco mi cara ya muy de vez en cuando como probando un bocado en el reel, pero el resto es mi voz. No yo, cocinero salinero y mostrándome yo. No, mostremos el plato, mostremos el producto, mostremos la historia, mostremos la cocinera o cocinero. Eso es lo que debemos demostrar, el protagonista de esa historia. Finalmente ya saben que el reel por donde, el Instagram por donde se está subiendo o el TikTok por donde se está subiendo es de cocinero salinero. Entonces hay que mostrar es el producto o mostrar el personaje, el protagonista. Bueno, Juan Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación, por echarte ese viaje desde Zipa, desde Cogua hasta acá, hasta Faca. Estamos muy contentos pues, de que hayas venido y pues es todo por hoy, por el 5º capítulo del Club de Emprendedores. No sé, Diego, No. ¿quieras concluir? Pues primero, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues al parecer estás en un lugar fijo, pero que la gente donde pueda conocer lo que tú haces, que viene, vas a estar en la feria también de... Sí, no, pues primero que todo muchas gracias. Para mí pues así hayan sido 3 horas y media de viaje, no es que sea un martirio, porque finalmente amo a Cundinamarca, amo la Sabana Centro, la Sabana Occidente y hay que pasarla toda para llegar acá hasta este bello municipio de Faca. Finalmente siempre que llego a un territorio me como así sea un pan,
y me pongo a preguntar sobre esa historia del territorio cuando voy. Y finalmente me pueden encontrar en Instagram como @cocinerosalinero, como dice mi gorra, @cocinerosalinero. Eso es la que más muevo. Y ahí me pueden escribir y podemos hablar, los emprendedores que necesiten, los restauranteros, restauranteras, las portadoras, portadores, todos. Finalmente hay que conectar y quiero seguir conociendo historias de nuestra amada Cundinamarca. Me decían cuando me gané el premio nacional que yo era como ese referente gastronómico de Cundinamarca y en ese momento yo no me las creía. Pero sí, humildemente, no es que yo sea el referente, yo soy el embajador que quiero mostrar las cocinas de nuestro territorio. Y finalmente, sí, estoy el 5 de mayo en la tarima de Libros para Comer de Colombia a la Mesa del Viceministerio a las 2:30 de la tarde en una ponencia, en un show gastronómico en la Filbo 2025 en Corferias. Están cordialmente invitados. Si de aquí a allá ha salido el capítulo, si no, pues no pasa nada y están cordialmente invitados. Y de verdad, muchísimas gracias por todo. Y para mí venir a FACA y hablar de gastronomía es algo que me apasiona muchísimo, porque vuelvo y les repito, existen los cocineros de fogón, claramente yo también cocino, hago grandes temas de mi gastronomía en mi laboratorio, en mi finca que se llama Santa María de la Paz, Cocina de la Montaña, y allí en Patacica. Y finalmente, pues nada, muchísimas gracias. Ahí sí, como decía Cerati, gracias totales. No, a ti. Y bueno, yo creo que pues a lo largo de este capítulo o de todo lo que es el podcast y en este caso la comunicación siempre nos hemos dado cuenta que las cadenas de valor son muy importantes, la conciencia colectiva, el cambio de lenguaje, hoy lo pudimos demostrar. No sé si Julián quieres decir algo más. No, pues con lo que hoy Juan nos contó y nos trajo, pues nos damos cuenta que comunicar gastronomía también impacta en su tejido social, también impacta en el tejido económico, en el desarrollo de una región. Eso es lo que es ese trabajo gastronómico de comunicar gastronomía. Entonces, pues no, nuevamente, gracias. Y hay algo muy importante ahí que se me olvidaba decir, y es que esta producción de este podcast, con estos capítulos, en este estudio, en esa coproducción con la productora, con ustedes que están haciendo y desarrollando bajo la dirección de este programa, no se pierdan ningún capítulo. Hay grandes personajes, hay amigos, hay colegas acá. Aquí estuvo Margarita Redondo, va a estar Paulo. Hay grandes personajes que van a pasar por estos capítulos y qué chévere que no solo Sabana Occidente, sino que mi Sabana Centro, el Guavio, el Gualibá, el Tequendama y muchas de las provincias, Almeidas y muchas de las provincias de Cundinamarca, que son 15 en total, hagan esto, porque finalmente no es copiarse, finalmente es desarrollar para comunicar en todos los territorios con todo lo que tiene que ver con cultura, gastronomía, cine, fotografía, artes y política y demás. Bueno, gracias por esa conclusión. Sí, claro. ¿Qué conclusión? Muchas gracias, Juan. Realmente estamos muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon, que tomaron su tiempo para ver este 5º capítulo. Y pues, por último, quiero añadir que pues todos los negocios gastronómicos siempre necesitan una constante capacitación. Así que recuerden que el Club de Emprendedores, acá en la caja de comentarios, les deja su inscripción para el fortalecimiento de su emprendimiento gastronómico. Dejen sus comentarios, sugerencias, si quieren un tema específico que tratemos para la segunda temporada también, así que los esperamos.